Cervantes y les voy a presentar el tema El problema general de la termodinámica, que se encuentra en la asignatura Termodinámica Química 1426. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es describir el problema. Lo que queremos hacer es determinar los grados de libertad del problema general de la termodinámica. Para hacerlo, vamos a dividir este problema en dos tipos. Problemas de tipo intensivo, donde únicamente vamos a considerar variables intensivas y ecuaciones intensivas, y el problema de tipo intensivo y extensivo, que significa que vamos a considerar tanto las variables y ecuaciones intensivas y extensivas. A este también se le conoce como problema flash. Y lo que queremos es determinar los grados de libertad en cada uno de estos problemas. Ahora, el sistema que vamos a resolver es el siguiente. Vemos que hay una corriente de entrada F, una alimentación F, que tiene un flujo NF, una temperatura TF y una presión PF y una composición Z. Nosotros estamos suponiendo que conocemos todo sobre esa corriente de alimentación F. Conocemos su flujo, su temperatura y su presión. Esa corriente de alimentación F va a entrar a un intercambiador de calor. En ese intercambiador de calor vamos a incrementar la temperatura o reducir la temperatura de acuerdo al signo de la carga térmica. Si el signo de la carga térmica es positivo, entonces vamos a llevar a cabo un incremento en la temperatura. Si es negativo, vamos a reducir la temperatura. Después va a entrar a una válvula. En esa válvula vamos a reducir o se va a reducir la presión de la corriente de alimentación para que entre al tanque. En este tanque va a estar a una temperatura y a una presión y las fases o los componentes van a estar en contacto el tiempo suficiente para que puedan salir en equilibrio. Van a salir pi corrientes que representan las pi fases que se encuentran en equilibrio. Y cada una de estas fases va a tener su flujo y su propia composición. Por lo tanto, vamos a tener a la salida del tanque C componentes en las pi fases. Y estas pi fases se encuentran en equilibrio. Esto significa que van a tener la misma temperatura, la misma presión y el mismo potencial químico del componente I en cada una de las fases. ¿Sí? Eso significa equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio material. Y cada una de las fases va a tener una composición X con rayo. ¿Sí? Por ejemplo, para la fase pi, esta composición X representa el conjunto de las concentraciones, de las C concentraciones de los C componentes. Tenemos la concentración del componente 1 en la fase pi, la concentración del componente 2 en la fase pi, hasta llegar a la concentración de C en la fase pi. De este conjunto de C concentraciones, únicamente van a ser independientes C menos 1 concentraciones. ¿Sí? Si yo conozco C menos 1 concentraciones, voy a poder obtener la otra, ¿sí?, a partir de la combinación. Por lo tanto, únicamente C menos 1 concentraciones son independientes. Las variables intensivas van a ser temperatura y presión. ¿Sí? ¿Por qué temperatura y presión? Porque son variables intensivas que no podemos obtener a partir de la combinación de otras. Vamos a tener C-1 concentraciones, ¿sí?, en cada una de las pi fases. Por lo tanto, vamos a tener 2 que representa temperatura y presión y C-1 concentraciones en las pi fases, es decir, pi por C-1. Entonces, el número de variables intensivas independientes se indica en color azul en el recuadro. Ahora vamos a ver cuáles son las variables extensivas. ¿Sí? Para eso vamos a resaltar en color verde el sistema donde se encuentran las variables extensivas. Y vean que tenemos la carga térmica, que es una variable extensiva, y los flujos. ¿Cuántos flujos vamos a tener? Vamos a tener pi flujos. Por lo tanto, el número de variables extensivas va a ser 1, que representa la carga térmica, y pi flujos. Ahora, el número de ecuaciones intensivas independientes son aquellas que relacionan variables intensivas, en este caso la fugacidad.
Esta igualdad de fugacidades corresponde al equilibrio material. ¿Sí? Una fugacidad tiene, por ejemplo, dimensiones de presión, por lo tanto, son variables intensivas y nos indica la tendencia de un componente a fugarse de una de las fases. Por ejemplo, en este conjunto de ecuaciones, la primera línea nos está diciendo que la fugacidad del componente 1 en la mezcla alfa va a ser igual a la fugacidad del componente 1 en la mezcla beta. Y así vamos a tener un conjunto de igualdad de fugacidades del componente 1 para todas las fases pi. Por lo tanto, para este componente 1 vamos a tener pi menos 1 ecuaciones independientes. ¿Sí? Y vamos a tener pi menos 1 ecuaciones independientes para los c componentes. Por lo tanto, el número de ecuaciones intensivas independientes son c por pi menos 1, que se indica en este recuadro en color verde. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones extensivas independientes? Pues van a ser el balance de materia y el balance de energía. Para C componentes vamos a tener el balance de materia general, es decir, todo lo que entra en la corriente F va a ser igual a todo lo que sale en las corrientes alfa, beta, hasta llegar a la fase pi. Entonces, todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Y lo mismo va a ser para cada uno de los componentes. Vean que podemos calcular el flujo del componente 1 a la entrada con la multiplicación de Z1 por F. Y ese flujo del componente 1 que entra va a ser igual al flujo del componente 1 que sale en alfa, en beta, en gamma, hasta llegar hasta la fase pi. En total vamos a tener únicamente C ecuaciones independientes de balance de materia, es decir, tantas como componentes presentes. En el caso del balance de energía, únicamente vamos a tener una ecuación independiente. ¿Sí? La energía que entra más la energía que se suministra o se absorbe va a ser igual a la energía que sale, ¿sí? Que sale en cada una de las fases, de estas pi fases, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la energía que lleva la corriente? Va a ser la entalpía por el flujo, la entalpía del flujo de entrada, por el flujo de entrada, la entalpía de la fase alfa, por ejemplo, por el flujo de la fase alfa, y así para las pi fases. Por lo tanto, vamos a tener C ecuaciones de balance de materia más una ecuación de balance de energía. Para determinar los grados de libertad vamos a usar la ecuación número 1. Vean, esta ecuación 1 es el número de variables menos el número de ecuaciones. Y va a depender ese número de variables y número de ecuaciones de qué problema estemos definiendo. Un problema intensivo o extensivo. Entonces, vamos a comenzar con el problema intensivo. En este problema intensivo vamos a tomar en cuenta variables intensivas y ecuaciones intensivas únicamente. Las variables intensivas se indican en color azul. Vean, número de variables intensivas va a ser 2, que representa la temperatura y la presión, y vamos a tener C-1 concentraciones en las pi fases. Las ecuaciones intensivas corresponden al equilibrio material. Vamos a tener pi-1 igualdad de fugacidades para los C componentes. Al sustituir este número de variables y número de ecuaciones en el cálculo de grados de libertad, obtenemos la ecuación que está indicada con el número 2. Entonces, vean que se va a poder cancelar en el lado derecho. En el último lado de la igualdad, vemos que el término pi por c se va a poder cancelar con el término c por pi. De forma que los grados de libertad van a ser 2 más número de componentes menos número de fases. A esta ecuación también se le conoce como la regla de las fases de Gibbs, que fue obtenida por Gibbs en su trabajo sobre el equilibrio de las sustancias heterogéneas. Entonces, para calcular los grados de libertad es 2 más el número de componentes menos el número de fases. Vamos a aplicar este caso para un solo componente, ¿sí? Y vamos a apoyarnos del diagrama presión-temperatura que vemos aquí. Entonces vean que tenemos 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C, ¿sí?
El punto A se encuentra en la región de una sola fase líquida. El punto B se encuentra sobre la curva de equilibrio líquido-vapor. Sí, esa curva representa el equilibrio entre la fase líquida y entre la fase vapor. Y finalmente el punto C se encuentra en la región de una sola fase, la fase vapor. Entonces, en el punto A tenemos un componente y una sola fase. Por lo tanto, los grados de libertad van a ser 2 más 1 menos 1. Eso nos da 2 grados de libertad. ¿Sí? ¿Qué significan 2 grados de libertad? Significa que debo dar la temperatura y la presión para poder determinar las propiedades en ese punto A. ¿Sí? Esto está muy relacionado con las tablas de vapor. ¿Sí? Para leer las propiedades del líquido comprimido necesitamos tanto la temperatura como la presión. ¿Sí? Ahora, en el punto B, por ejemplo, que tenemos el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Tenemos dos fases, la fase líquida y la fase vapor. ¿Sí? En ese caso tenemos en relación a los grados de libertad 2 más un componente menos 2 fases. Eso nos da como grados de libertad 1. ¿Sí? Eso significa que debemos dar o la temperatura o bien la presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un equilibrio líquido-vapor. Entonces tenemos vapor saturado y líquido saturado en equilibrio. En este contexto, la palabra saturado significa equilibrio líquido-vapor. Y únicamente vamos a tener que dar como dato o la temperatura o la presión. Por el contrario, en el punto C, donde tenemos solamente una fase, el número de grados de libertad va a ser 2 más un componente menos una fase, nos quedan 2 grados de libertad. ¿Sí? Esos 2 grados de libertad significan que debo dar tanto la temperatura como la presión. ¿Sí? Entonces, en ese punto C también se le conoce como vapor sobrecalentado o vapor expandido en el contexto de las tablas de vapor. Y para poder acceder a las propiedades de este vapor sobrecalentado, debo dar tanto la temperatura como la presión. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es resolver el problema intensivo y extensivo. ¿Sí? A este tipo de problema también se le conoce como problema flash. ¿Sí? Y esto significa que vamos a considerar tanto las variables intensivas y extensivas. Entonces vean, en la primera ecuación, lo que está indicado en color azul representa las variables intensivas. Tenemos 2, temperatura y presión, C-1, concentraciones en las pi fases, ¿sí? Una carga térmica y pi flujos. La carga térmica, que está indicado en color verde, representa las variables extensivas y los pi flujos también son variables extensivas. Ahora, las ecuaciones intensivas y extensivas se muestran en la segunda ecuación. Lo que está marcado en color azul representa las ecuaciones intensivas, que son pi-1 igualdad de fugacidades de los C componentes, C ecuaciones de balance de materia y una ecuación de balance de energía. ¿Sí? Al sustituir el número de variables y el número de ecuaciones en el cálculo de grados de libertad, obtenemos la penúltima ecuación. ¿Sí? Se sustituyen, se tiene que reacomodar los valores y vean que al final podemos ver que se van a poder cancelar algunos términos. Por ejemplo, pi por c se va a cancelar con menos c por pi. Menos pi se va a cancelar con más pi. El más 1 se cancela con el menos 1. El más c se cancela con el menos c. Al final, únicamente vamos a tener 2 grados de libertad. Este resultado también se le conoce como el teorema de Diogen. ¿Sí? Ese teorema de Diogen lo que nos está diciendo que cualquiera que sea el número de fases, el número de componentes o el número de reacciones químicas, el estado de equilibrio de un sistema cerrado, para el cual conocemos las masas iniciales o flujos iniciales, está completamente determinado por dos variables, únicamente dos variables. Eso es muy interesante, porque si tenemos un crudo que está compuesto por 100 o 200 hidrocarburos, vamos a necesitar para definir ese problema dos variables si lo vemos desde el punto del problema intensivo y extensivo o el problema flash.
Pero si lo vemos desde el punto de vista de la regla de las fases de Gibbs, vamos a necesitar alrededor de 100 o 200 variables para definirlo. Por eso este teorema de Huygens es muy importante en el contexto de la ingeniería química para poder resolver problemas. Por lo pronto, con esto lo dejamos hasta aquí y esta es la bibliografía general donde se puede consultar y abundar sobre este tema. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la siguiente ocasión.